Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Historia en el Capitolio. El segundo juicio político a Donald Trump comienza. Los demócratas arrancan sus acusaciones con un video gráfico del ataque al Congreso aquel día mortal. Llamen a cuentas como debe de ser. No hizo muchas cosas buenas. Cometió muchos errores. Él creía que estamos en un país bananero. ¿Qué dice la defensa del expresidente Trump? ¿Y qué debemos esperar para los próximos días conforme este juicio avanza? Lo revisamos. Además, el esfuerzo para llevar la vacuna a los latinos. El gobierno enviará las dosis a centros comunitarios para atender a los más vulnerables. La medida es urgente. Una lista bien enorme de pacientes que tienen más de 65 años. Los hispanos, por ejemplo, tienen uno de los riesgos más grandes. Se acelera el proceso de vacunación en el país y veremos cómo cada vez más estadounidenses planean su regreso a las actividades cotidianas. ¿Usted ya sabe lo primero que hará cuando esté vacunado? Y el terror en una clínica. Un hombre armado abrió fuego. Hay numerosos heridos, al menos una persona muerta. Un sospechoso está detenido. Esta es la violencia que derivó en el juicio político que comenzó hoy en el Senado. Son imágenes de la fatal toma del Capitolio el pasado 6 de enero. La Cámara de Representantes acusa a Trump de haber provocado esta violencia. El cargo que Trump enfrenta es el de haber incitado a la insurrección. Este es el primer juicio político contra un expresidente. Hoy el Senado acordó que es constitucional enjuiciar a un presidente aunque ya no haya estado en su cargo. Y a partir de mañana comenzará el debate para saber si Trump es culpable o no. Si lo encuentran culpable, el expresidente Trump podría no volver a postularse para ningún cargo público, incluido un segundo periodo en la presidencia. Se espera que este juicio sea corto, que termine ya la próxima semana, pero por lo pronto comenzó con un recordatorio crudo de lo que ocurrió en el Capitolio aquel 6 de enero. Cristina Londoño está en Washington. Cristina, buenas noches. Esta estrategia demócrata para este juicio tomó a muchos por sorpresa, ¿cierto? Así es, Julio, muy buenas noches. Definitivamente la audiencia de hoy se le anota a los demócratas. A la salida, el senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, dijo que la defensa del exmandatario había sido tan desordenada e incoherente que cambió de opinión y se fue con los demócratas. Votó a favor de seguir adelante con el juicio. Ya hay 6 republicanos que están votando con los demócratas, pero necesitan convencer a 11 más para condenar al exmandatario. Hoy volvió a ser 6 de enero en el Capitolio. Con una edición estremecedora, los fiscales demócratas iniciaron un recuento de la insurrección con la dirección que el entonces presidente le dio a sus seguidores. Peleen hasta las últimas o nos quedamos sin país, dijo Trump. Minuto a minuto empezamos a ver a las turbas enfurecidas avanzando, a los congresistas interrumpidos y en peligro. Mientras en sus primeros mensajes, Trump les decía que entiende su furia, que los quiere. Mis colegas llamaban a sus familias a despedirse, pensaban que íbamos a morir, afirmó el jefe de fiscales. Y con la voz entrecortada, narró cómo su hija, que lo había acompañado, le dijo que no quería volver nunca al Capitolio. Los demócratas insisten que el juicio es necesario para que los presidentes futuros no crean que están por encima de la ley. Que lo piensen 2 veces y en vez de respetar la Constitución, la ley y a los seres humanos. Quieren estremecer y horrorizar a los estadounidenses, dijo en referencia al video demócrata este abogado defensor de Trump. Los republicanos mostraron una recopilación de testimonios de legisladores de oposición diciendo que Trump debía ser enjuiciado desde que llegó al poder, como prueba de que el proceso, además de violar la Constitución, es una venganza partidista en momentos en que deberían enfocarse en otras prioridades. No un juicio de razones políticas ridículas que simplemente sirve para llevar a cabo la agenda política de los demócratas. Dicen que los que se tomaron el Capitolio deben ser juzgados y castigados, pero no Trump, porque él solo ejerció su libertad de expresión y nunca les dijo que recurrieran a la violencia. Si Trump es condenado, quedaría inhabilitado de ejercer cargos públicos, incluyendo la presidencia en el 2024. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
Bueno, en este primer día del juicio político, Biden estuvo trabajando, siguiendo los esfuerzos de la vacunación. Y por el otro lado, ha trascendido que Trump se molestó con sus abogados por la forma en que hoy lo defendieron. Ahora bien, en la calle, ¿qué dicen de todo esto? Salimos a preguntar. El juicio político en el Senado arranca un debate también en la calle. ¿Está de acuerdo con que haya un segundo juicio político al presidente Trump? No debería haber un segundo, en el primero ya lo hubieran tirado. Algunos lo tienen muy claro. Que lo llamen a cuentas como debe de ser. No hizo muchas cosas buenas. Cometió muchos errores. Él creía que estamos en un país bananero. Para otros, el juicio y la culpabilidad de Trump no son asuntos tan evidentes. Pienso que ya no es necesario porque él ni siquiera ya es presidente. Y segundo, yo no pienso que él estaba exhortando a la gente. Ya deberían de enfocarse en otras cosas, ya, o sea, hay tantas cosas por hacer. Pero la mayoría de los estadounidenses cree que el ataque al Capitolio merece un proceso en contra del expresidente Donald Trump. Según una encuesta de ABC News e Ipsos, el 56% de los estadounidenses cree que el expresidente debe ser hallado culpable. El 43% cree que no. Afuera del supermercado conocimos a Ramón. Pero hacer todo ese show político para nada, para que no lleguen a nada, es perder el tiempo. ¿En qué deberían de estar concentrados los políticos si no en este juicio? Bueno, en la pandemia y en los problemas que tenemos como país. Demócratas y republicanos coinciden en que el juicio debe ser rápido para evitar que entorpezca otros grandes asuntos que deben discutirse. Pero hay quienes creen que debe haber justicia pase el tiempo que pase. Al cometer un delito sí tenemos que enfrentar la ley, aunque haya sido presidente. Y están entre todos esos los que mejor no dicen nada. No quiero opinar sobre problemas de política. ¿No le gusta la política? Me mantengo al margen. Está el riesgo de que este juicio aumente las divisiones entre los unos y los otros. Los nuevos contagios de coronavirus van a la baja, pero Estados Unidos sigue siendo el país con más casos, más de 27.200.000 infecciones. Además, preocupa la nueva cepa británica que podría ser predominante en marzo. Hasta ahora se han infectado casi 700 personas de la mutación en 33 estados. Entre ellos, Florida y California tienen la mayor incidencia de esta variante de COVID-19, que es mucho más contagiosa. Y para enfrentar esta crisis, el gobierno federal comenzará a enviar vacunas a las comunidades que más lo necesitan. La idea es que cada vez más personas negras y latinas se pongan la inyección. Aquí está Paulina Sodi con los detalles. Paulina, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches, así es. Buenas noches a todos en casa. La administración Biden está expandiendo su plan de vacunación para que los que menos tienen puedan ser vacunados. Recordemos que en esta pandemia los más golpeados en este país han sido los hispanos y los afroamericanos, y las vacunas se aplicarán en centros de salud comunitarios, pero aquí le damos los detalles. Será a partir de la próxima semana cuando la administración Biden comience a entregar la vacuna contra el COVID-19 directamente a una red de clínicas financiadas con fondos federales en áreas desatendidas. Así lo informó este martes la Casa Blanca. El objetivo es garantizar la equidad racial en la campaña de vacunación contra el COVID-19, llegando a las poblaciones de difícil acceso integradas principalmente por comunidades latinas y afroamericanas. Para ello, inicialmente 1 millón de dosis serán enviadas a 250 centros de salud comunitarios calificados a nivel federal, los cuales son la fuente de atención primaria para las personas de escasos recursos que no cuentan con un seguro médico. That's 500,000 first doses and 500,000 second doses. Al día de hoy en el país, casi 33 millones de personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y casi 10 millones ya cuentan con ambas dosis. Y es que la pandemia ha sacado a la luz las disparidades raciales en el cuidado de la salud. Cada vez son más las clínicas en barrios latinos que denuncian que están recibiendo muy pocas dosis de vacunas. Nuestra clínica en especial no está recibiendo suficientes vacunas. Don Francisco tiene 83 años y desde hace un mes recorre la ciudad de Los Ángeles buscando ser vacunado contra el coronavirus. Miren cuántos blancos, dicen, según se oye, que han vacunado, y los latinos y los negros estamos para abajo. Además,
Como parte del plan de vacunación en farmacias minoristas, este martes la cadena CVS reveló que empezará a vacunar en sus establecimientos a partir del 12 de febrero. El sistema de inscripción será a través de su aplicación móvil o vía telefónica a partir de este jueves y estará disponible en 11 estados de la nación. Mientras que en el condado de Los Ángeles, en California, es tanta la demanda que durante esta semana la mitad de las vacunas recibidas serán destinadas únicamente para segundas dosis. Y en la ciudad de Nueva York, comenzarán a vacunar a la población con afecciones subyacentes a partir de la próxima semana. Aquí hay un dato muy interesante, porque mientras el país está trabajando en su campaña de vacunación, la opinión de la ciudadanía está dividida, muy dividida sobre cuándo es seguro regresar a las actividades normales. Aquí le presentamos una gráfica. En una encuesta reciente, un cuarto de los encuestados aseguró ya estar asistiendo a reuniones de familiares o de amigos, mientras que casi la misma cantidad respondió que esperará que su círculo social esté ya vacunado. Un número similar dijo que lo va a hacer cuando las autoridades determinen que ya es seguro hacerlo, y la misma cantidad aseguró no saber qué hacer, Julio. Muy dividido, muy marcado. Pues así sí, las pero cosas. Todos queremos ya volver a la normalidad. Pues sí, pero no se puede. No Hay se que seguirnos cuidando, Julio. Totalmente. Gracias, Paulina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en California, el gobernador Gavin Newsom dijo que está trabajando en un plan para que los niños puedan volver a la escuela de forma segura antes de que el personal escolar reciba la vacuna. Señaló que trabaja con legisladores para presentar un paquete de más de $6 mil millones de dólares para proveer protección, pruebas de COVID, sistemas de ventilación y otras medidas para estudiantes y personas que trabajan en las escuelas. Los familiares de fallecidos por COVID-19 recibirán ayuda del gobierno para gastos funerarios. Un programa federal de $2,000 millones estará destinado a familias de bajos recursos. El fondo se distribuirá en todo el país a través de la agencia FEMA y dará reembolsos de hasta $7,000. En la Ciudad de México, hoy reabrieron los centros comerciales. Y en esta reapertura, pues hubo largas filas de personas que estaban esperando para poder entrar. En la capital mexicana están en semáforo rojo por la pandemia, pero los centros comerciales ya podrán abrir de martes a domingo con un 20% de su capacidad máxima. La vida sigue y la economía tiene que seguir, no puede parar. Si no se abrían los centros comerciales, pues muchas fuentes de trabajo se iban a perder. Y es un círculo vicioso porque o te mueres de hambre o te mueres por contagio. Supongo que la gente está arriesgando, ¿no? Los restaurantes también ampliaron su horario de apertura en terrazas, pese a que el servicio de interiores sigue cerrado. Y nos vamos a otros temas. Entre los cientos de migrantes que cruzan cada día la frontera, hay muchos niños, y algunos llegan con sus padres, pero otros llegan solos. En McAllen, Texas, Edgar Muñoz conversó con algunos de ellos. Edgar, ¿qué te dicen? Buenas noches. Así es, Julio. Por esta frontera sur de Texas me encuentro justamente en el área de McAllen. Del otro lado está Reynosa y lo que ven justamente es el muro. Han pasado cientos de niños no acompañados. Las autoridades nos han dicho que de 3 añitos hasta 7 o 10 años vienen solos a esta frontera. Pero también al menos las familias liberadas traen niños pequeños en brazos, algunos caminando, y que oscila más o menos la edad de entre 10 años hasta recién nacidos. Justo hoy, y de manera sorprendente, conocimos a una familia de El Salvador que hace 12 días dejó su país por cuestiones económicas, hizo todo el viacrucis y la noche de ayer pasó la frontera y ya fue liberada. Y traía, nos quedamos realmente con los ojos asombrados, un niñito de 2 meses de nacido. Imagínate, chiquitito, lo que tienen que hacer los padres por sus hijos para llegar justamente aquí a la frontera. Pero también conocimos el día de hoy una niña muy simpática, muy agradable, de nombre Jacqueline, que venía con sus 2 hermanas y su mamá de Honduras, y nos contaba que le dio pánico cruzar el Río Grande porque el coyote los pasó en balsa, pero ella tenía miedo de caerse al agua. Vamos a escucharla. ¿Por qué te dio miedo? Porque se iba doblando. ¿Se iba doblando que la lancha? Sí. ¿Y qué le dijiste a tu mami? Que tenía mucho miedo. Tenías mucho miedo, wow. ¿Y qué hizo tu mami? Pues me agarró de las manos y me dijo que no iba a pasar nada. Estos niños pequeños son la nueva cara, rostro de la migración. Cientos de ellos han cruzado la frontera y es el nuevo panorama justamente aquí en la frontera de Estados Unidos, en la frontera sur. Y también muy cerca de aquí, en Donna, Texas, y tenemos las imágenes, se está construyendo ya un nuevo centro de procesamiento por parte de la patrulla fronteriza. No se ha especificado cuál sería su funcionamiento, pero sin duda será una nueva casa, un nuevo albergue donde van a alojar sin duda a los papás con niños que cruzan esta frontera. Regreso contigo, Julio. Agradezco mucho tu reporte. Gracias, Edgar.
se está extendiendo ya por otros 14 días el bloqueo a la suspensión de las deportaciones por 100 días que había ordenado en su momento el presidente Biden. El juez federal que lo decidió aseguró que congelar las deportaciones de inmigrantes generaría un daño irreparable para Texas, incluso más sustancial que cualquier daño al gobierno federal. Una persona falleció, otras 4 resultaron heridas en un tiroteo en una clínica de salud en Minnesota esta mañana. La policía detuvo ya al sospechoso en el centro médico. Lo identifican como Gregory Paul Ulrich, de 67 años. Aparentemente tenía problemas de ira, estaba insatisfecho con la atención en esta clínica. Aseguran además que tenía antecedentes criminales. Hay también noticias sobre el accidente en el que murió hace un año la estrella del básquetbol Kobe Bryant. Aparentemente fue causado por la desorientación del piloto. Así lo concluyó la investigación federal sobre esta tragedia en la que también murieron su hija Gina, de 13 años, y otras 7 personas a bordo del helicóptero. El conductor voló sobre nubes y niebla y perdió la perspectiva. Eso hizo que estrellara la aeronave. Crece la indignación en Honduras por el asesinato del estudiante Keila Martínez. Con globos y con consignas de justicia, recibieron el féretro de la joven que fue asesinada dentro de una estación policial. Ha habido una ola de protestas y manifestaciones. La autopsia confirmó que la mujer de 29 años no se suicidó mientras se encontraba en su celda, como aseguraba la policía, sino que fue asfixiada. Los 2 policías involucrados en este caso ya están detenidos. Y en El Salvador, opositores al presidente Nayib Bukele protestaron pidiendo su destitución. Así, con cacerolas y con bocinas, condenaron su llegada al Parlamento hace un año exactamente, rodeados de policías y militares, lo que consideraron un golpe de Estado. El mandatario publicó en Twitter que estas protestas tienen tintes electorales de cara a las elecciones del 28 de febrero. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.